Hola, soy Yolanda Godóez y bienvenidos a la cuarta fase. Quizás les suene esta melodía si son ustedes seguidores del cine de terror. Es el tema musical que utilizó John Carpenter en 1978 en su película Halloween. En ella nos muestra una serie de asesinatos perpetrados por Michael Myers, la noche del 31 de octubre. Carpenter dio vida así a uno de los asesinos seriales más famosos de la ficción, creando un nuevo subgénero del cine de terror, el slasher. A partir de ese momento, comenzará una edad dorada en el cine para la figura del psicópata o asesino serial. Desgraciadamente, muchos de los futuros directores de ese género tendrían en la realidad su fuente de inspiración. Pero, ¿qué lleva a una persona a acabar con la vida de otra? ¿Y si son decenas o cientos de personas? ¿Podemos analizar la mente del psicópata y averiguar por qué lo hace? Al asesino serial lo definimos como aquella persona que genera 3 o más víctimas de forma sucesiva y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona dicho crimen. Los crímenes suelen ser llevados de una forma similar y sus víctimas a menudo comparten alguna característica. La mayoría de los asesinos en serie tienen antecedentes enfermizos. Algunos investigadores aseguran que estas personas fueron víctimas de abusos durante su infancia, ya sea física, sexual o psicológicamente. El elemento fantasía en el desarrollo de los asesinos en serie es extremadamente importante. A menudo fantasean acerca de asesinar durante y después de la adolescencia. En cuanto a su tipología, los podemos clasificar según sean organizados o desorganizados en su crimen. Usualmente los asesinos organizados son poseedores de un coeficiente intelectual superior a la media. Planifican sus crímenes metódicamente, por lo cual pueden tardar años en volver a realizar un asesinato. A veces realizan sus asesinatos por despecho o debido a trastornos, que para encubrirse pueden intentar involucrar a otras personas en su planificación. Por lo común, secuestran a sus víctimas, después de ganar su confianza, matándolas en un lugar y deshaciéndose de ellas en otro. Este tipo de asesinos en serie tienen un alto grado de control sobre la escena del crimen y generalmente conocen bien la ciencia forense, que les habilita para cubrir sus huellas. Además, ellos siguen escrupulosamente sus crímenes en los medios de comunicación y muchas veces se enorgullecen de sus acciones, como si fuesen grandiosos proyectos. El asesino organizado es habitualmente muy sociable y tiene amigos y amantes, incluso a veces esposa e hijos. Algunos asesinos en serie se esfuerzan por hacer que sus crímenes resulten difíciles de descubrir. En cuanto a los asesinos desorganizados, podríamos describirlos como personas carentes de un coeficiente intelectual alto y que cometen sus crímenes impulsivamente. Mientras que el asesino organizado sale específicamente a cazar a la víctima, el desorganizado matará a alguien cuando surja la oportunidad y contadas veces se molestará en deshacerse del cuerpo, dejándolo en el mismo lugar donde encontró a la víctima.
Por norma general, llevan a cabo ataques sorpresa, asaltando a sus víctimas sin previo aviso. Una vez que la víctima se encuentre muerta, ejecutarán una serie de acciones como necrofilia, mutilación, canibalismo. A menudo, estos asesinos son personas antisociales, tienen pocos amigos y pueden tener un historial de problemas mentales, siendo en ocasiones excéntricos o extraños. Las motivaciones tanto de los asesinos organizados como desorganizados se pueden clasificar en varias categorías: esquizofrenia, misioneros, hedonistas, con fines lucrativos, poder o control. A continuación, trataré de hacer una lista con los 7 asesinos seriales más famosos de la historia. Número 7. Zodiac. El asesino del Zodíaco es uno de los misterios criminales más importantes de las últimas décadas. Actuó entre 1968 y 1969. Primero, parecían crímenes sin conexión, pero tras una carta enviada por el asesino a la policía, se atribuía una cantidad de asesinatos que ascendió a 37 víctimas. Aunque oficiales solo se constataron 7. La investigación fue llevada por David Fincher al cine en 2007. El mayor sospechoso fue Arthur Leigh Hallen, quien por falta de pruebas nunca llegó a ser condenado. Falleció en los 90, por lo que el caso quedó cerrado. Número 6. El vampiro de Düsseldorf. Peter Karten es el nombre detrás del vampiro de Düsseldorf, en Alemania. Asesinó a 9 personas e intentó de forma frustrada matar a 7. Además, agredió sexualmente a casi 80 personas. Violaba, apuñalaba y degollaba a sus víctimas, tanto mujeres como niños. No importaba la edad o el sexo. En una ocasión llegó a asesinar a una niña y minutos después envió una carta a las autoridades con un mapa con la localización del cadáver. Fue apresado y condenado a la guillotina en 1931. Su última voluntad fue que tras su decapitación los verdugos estuvieran en silencio durante unos segundos, para que pudiera escuchar cómo su propia sangre goteaba en el suelo. Número 5. La Condesa Sangrienta. Isabel Bathory fue una de las aristócratas húngaras más importantes de su época, pero no se la recordará por ello. Se le apoderaba la Condesa Sangrienta. Se le atribuyen un total de 630 muertes. La condesa pensaba que para evitar envejecer debía bañarse y beber la sangre de sus doncellas vírgenes. Murió en 1614, cuando fue condenada a vivir emparedada en su castillo de Hungría. Número 4. Aileen Wuornos. Era prostituta y asesinó al menos a 7 hombres entre 1989 y 1990. Es conocida por la película basada en su vida Monster, protagonizada por Charlize Theron. Wuornos tuvo una infancia llena de abusos, con un bebé en edad adolescente que dio en adopción. Todo esto produjo que fuera arrestada en 1991 y confesara los asesinatos. Fue condenada a morir por inyección letal en 2002. Número 3. Roma Santa. El caso de Manuel Blanco, Roma Santa, es uno de los más interesantes y estudiados de la criminología española, pues se decía que el propio Roma Santa era un licántropo. En los propios documentos oficiales se apuntó como enfermedad clínica. Durante años asesinó aproximadamente 9 personas, entre mujeres y niños. Cuando fue arrestado, alegó que una maldición le poseía y se transformaba en un lobo que atacaba a sus víctimas. Número 2. El carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer fue uno de los más terribles asesinos de los Estados Unidos. Durante 13 años asesinó a 17 hombres y jóvenes, englobando en sus actos necrofilia y desmembramiento, además de canibalismo. Aunque algunas de sus víctimas escaparon, solo una consiguió llegar a la policía. Esta descubrió en el hogar de Dahmer una aterradora creación, basada en los restos de sus víctimas, unidas entre sí. Dahmer fue llevado ante la justicia en 1994, pero fue asesinado más tarde en el Correccional de Columbia, donde fue trasladado. Número 1. Ted Bundy.
Ted Bundy era un tipo bien parecido y muy carismático, pero bajo esa fachada de buenos modales se escondía una perversa mente asesina. Durante 1974 y 1978 secuestró y asesinó brutalmente a 30 mujeres en territorio americano. La investigación posterior añadiría que hubiera sido el causante de otras 40 desapariciones sin resolver. Una vez las asesinaba, las violaba, torturaba y desmembraba, llegando a guardar recuerdos de sus víctimas, como las cabezas. Tras varios años de persecución policial, fue arrestado en 1979 y condenado a la silla eléctrica en 1989. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete y no te olvides de hacer clic en la campanilla para recibir las notificaciones. Puedes seguirme en mis redes sociales y en iVoox. Gracias por visitar la cuarta fase y hasta el próximo vídeo.